Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Saludo a todo el público, especialmente a los descendientes de Agustín Alamán, que sé que hay algunos en la sala, y darles la bienvenida, como digo, a todos ustedes en esta tarde calurosa de viernes de abril, para presentar un nuevo número de la colección Alto Aragoneses, el número 11 de esta colección que publica el Instituto de Estudios Alto Aragoneses y que se inscribe dentro de la amplia labor y de la línea editorial de esta institución, cuyo objetivo es investigar, preservar y difundir la cultura y la historia local y dentro de esa historia la memoria de personajes relevantes, muchas veces poco o mal conocidos y hasta muy olvidados en nuestra provincia. A través de la colección Alto Aragoneses se ha conformado una serie dedicada específicamente a biografías de figuras destacadas del Alto Aragón, siempre con un enfoque divulgativo pero riguroso. Los volúmenes combinan un estudio histórico-metodológico basado en la investigación histórica con un cuidado aparatográfico a través de imágenes, de obras, de documento gráfico también, que facilita acercar a estos personajes al público en general. La colección la dirige el historiador y asesor del Instituto Carlos Garcés Manao y lo que queremos con ella es cumplir una doble función. Por un lado, recuperar y poner en valor la trayectoria individual y relevante de personajes importantes para el Alto Aragón vinculados a nuestro territorio, como artistas, intelectuales, personajes históricos, políticos, pero también queremos con ella contribuir a construir la memoria cultural del Alto Aragón, mostrando la aportación que estos altoaragoneses hicieron en contextos más amplios. En la colección, por ejemplo, encontramos libros dedicados a personas o a miembros que construyeron la dinastía del reino, como Doña Sancha, a hombres de ciencia como Francisco Artiga, a diplomáticos y políticos como Manuel María Coll o Mariano Bastarás, como Manuel Sender también y Jaime Pla y Pla, o artistas como Félix Lafuente, León Abadías o Ricardo Compairé, el fotógrafo y farmacéutico oscense, que es el último número de esta colección que también presentábamos hace muy poquito tiempo, el pasado 14 de diciembre, aquí mismo. A esta lista de artistas se une ahora la biografía de un artista multidisciplinar muy olvidado, nacido en el año 1921 en la localidad cercana y vecina de Tabernas de Isuela, Agustín Alamán. Bajo el título Agustín Alamán, el artista de los tres exilios, su autora, Esther Puisac Nogarol, ha conseguido dos cosas muy importantes. Por un lado, recuperar una figura que estaba prácticamente olvidada, no solo en Aragón, sino en España, incluso en Uruguay, pese a ser un hombre de una gran relevancia artística y un reconocimiento que tuvo además entre sus contemporáneos y en la sociedad de su época, subrayando y recuperando su papel como impulsor de la vanguardia artística cultural del Uruguay de los años 60, es decir, conectando esa idea de lo global con lo local. Pero además Esther no hace esto de forma individual o descontextualizada, sino que lo sitúa su trayectoria vital en un momento histórico clave del siglo XX, marcado por conflictos políticos y sociales, consecuencia de regímenes totalitarios que coartaron no solamente las libertades, sino también el poder creativo de muchos de estos artistas. Para contarnos todo ello, y a los que tienen que escuchar más que a mí, contamos con la presencia de la autora, de Esther Puisac Nogarol, que es historiadora, investigadora, conocida precisamente por su trabajo en la divulgación histórica y cultural y cuya trayectoria destaca sobre todo por tener un compromiso muy fuerte con la recuperación de figuras y episodios poco conocidos de la historia reciente. Si algo caracteriza el trabajo de Esther, además de su rigor investigador y su concienzuda labor, es sobre todo ese compromiso y una mirada sensible hacia procesos de memoria histórica que restituyen nombres y contextos y devuelven la dignidad a la memoria y a hechos y personas que habían quedado al margen del relato dominante e institucional.
Analiza profundamente todo lo que ha ido publicando y ha ido investigando y permite además trascender esa investigación del ámbito puramente académico precisamente por ese carácter divulgativo que tiene a la hora de escribir y de transmitir y que acercan al gran público su trabajo. Su aportación resulta especialmente valiosa y no se limita solo a documentar el pasado, sino que además contribuye a reintegrar la memoria colectiva, reivindicando el papel que el Alto Aragón, que nuestro territorio tuvo en la historia cultural contemporánea. Y para hablar de esa labor, que ha supuesto 7 años de investigación, que además el propio Instituto y la Diputación Provincial de Huesca le otorgó una ayuda a la investigación hace ya muchos años para realizar este tipo de investigaciones, le acompañan 2 personas que podríamos decir son de la casa. Por un lado, Irene Abad-Buil, doctora en Historia, directora del área de Historia de este instituto y que tiene una labor investigadora muy larga, una trayectoria y un conocimiento profundo de la memoria democrática en España, con especial atención a la perspectiva de género y a la recuperación de testimonios históricos. Y por otro, Alberto Sabio Alcutén, doctor y profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, predecesor en las labores de dirección de este instituto, que ha sido también director del área de Historia. Su labor docente e investigadora se centra principalmente en la historia política y social de la España del siglo XX, con especial atención al periodo del franquismo, a la transición democrática y a los movimientos sociales. Su trayectoria destaca por el análisis riguroso de las transformaciones políticas y sociales en la España contemporánea. Alberto, como dice la propia Esther, tiene mucho que ver o es muy culpable en que hoy tengamos este libro en nuestras manos. Y además le ha escrito un magnífico prólogo que les aconsejo leer y que comienza con una frase que a mí me ha parecido muy potente y que nos lleva a la reflexión, una frase de Manuel Machado. Fatigas, pero no tantas, que a fuerza de muchos golpes hasta el hierro se quebranta, haciendo alusión pues, al oficio de herrero que tenía el padre de Alamán en la población, en Tabernas de Isuela. Pero esas mismas fatigas que de alguna manera también ha vivido Esther en estos 7 años largos de proceso, de trabajo, de investigación, de consulta, de viajes, de conservaciones, de recoger testimonios, en definitiva, como ella nos va a contar, de ir tirando de un hilo que ha hecho posible que hoy tengamos esta publicación en nuestras manos. Así que le doy la enhorabuena a Esther y las gracias a Alberto y a Irene por acompañarnos esta tarde y les cedo la palabra para que comience esta mesa redonda. Gracias. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Susana, por esta maravillosa introducción al acto. Muchísimas gracias a todos los que hoy llenan esta sala de la Diputación Provincial de Huesca y a los que también nos acompañan más allá de la sala vía streaming y que no han querido perderse el conocimiento de ese hasta ahora gran desconocido que por fin, gracias a la labor de Esther, pues hoy se nos presenta un nuevo Alto Aragonés, un nuevo referente en ese patrimonio histórico, artístico y emocional que intenta cubrir la colección, como bien ha dicho Susana, Alto Aragoneses. Es una satisfacción el ver tanto interés. Hasta hace poco tiempo, Alamán era un nombre que nos resultaba a todos pues bueno, totalmente desconocido. Poco a poco, gracias a esta encomiable labor de Esther, aún recuerdo perfectamente una llamada que me hizo en el 2019, con esa emoción que desde el primer momento supone esos primeros descubrimientos, en el que ya mostraba un gran interés por llevar a cabo una labor que se presuponía que iba a ser fatigosa, pero que al final trae sus frutos y nos trae aquí una obra maravillosa, de una edición exquisita y de una lectura que no solamente nos presenta a Agustín Alamán, sino que nos presenta muchísimas cosas. Me ha encantado conocer a Federico, me ha encantado conocer a Carolina y conocer a Lucía, que son los familiares de Agustín Alamán que hoy nos han querido acompañar en este acto. Muchísimas gracias, porque cuando te lees este libro, cuando te lees Agustín Alamán,
formas parte de este gran viaje, formas parte de esta gran urdimbre, que es como a mí me gusta calificar a esta biografía. Una urdimbre en la que se van entrecruzando unos hilos horizontales, que es la azarosa vida de un desconocido personaje que aparece en una foto familiar, con otros hilos verticales. Que está allí, por cierto, que está allí la foto, que la he traído. Hoy la foto tenía que estar allí. Por supuesto. Con unos hilos horizontales que son todos esos procesos históricos que van a ir marcando su vida. Y no solamente su vida, sino también van a ir marcando su obra, su gran y extensa y diversa obra artística. Lo que vamos a hacer hoy va a ser pues, una especie de conversatorio entre los que aquí nos encontramos. Vamos a intentar delimitarlo a 1 hora aproximadamente, pero que podría ser perfectamente extensible a 3-4 horas, porque yo tengo un montón de apuntes de las muchas cosas que me han llamado la atención, pero eso lo iremos dejando quizás para otras ocasiones. Tienen que entender que estoy rodeada de 2 historiadores. Son 2 profesores de historia de nivel. Hay que tenerlos controladitos, que yo como periodista a los contertulios los suelo tener, pero me toca hoy el papel de no guiar el acto. Entonces voy a hacer lo que pueda por controlar la verborrea y la extensión de los profesores, ¿vale? Yo cuando vea que se pasen toseré, os haré algún gestito o intervendré de alguna manera. No se van a aburrir, tranquilos. Perfecto. Bueno, pues empezaremos por el principio. Además de esa urdimbre, que ya te comentaba el otro día, en el que se van entremezclando esos hilos verticales, esos hilos horizontales, de vez en cuando aparece algún hilito del cual tirar, pero que no descompensaría en absoluto esa parte del tejido. A mí hay otro aspecto que me ha llegado, me ha tocado especialmente, y ha sido el poder de lo cotidiano, el poder que lo cotidiano tiene en esta historia. Un poder que emerge ya al principio de la historia, cuando de pronto Esther, en un acto tan familiar como puede ser ver fotos con tu queridísima madre Esther aquí sentada, empieza a ver fotos y de pronto aparece una persona a la cual no tiene localizada. Ese acto tan cotidiano que cualquiera de los que estamos aquí podemos llevar a cabo, de pronto es ese hilo que se tira de la urdimbre y que nos descubre todo ese tejido. Entonces, Esther, yo quiero que empecemos por allí. ¿Qué poder tiene para ti lo cotidiano en todo ese proceso de elaboración de una historia de 7 años de duración y que te ha permitido pasar de lo desconocido a encontrar un referente artístico a nivel internacional? Bueno, creo que lo cotidiano, realmente lo que te llega no es solo lo cotidiano, sino lo que a ti te toca el corazón. Pues evidentemente yo con mi familia tenemos una unión muy fuerte y para mí mi abuelo es una de las personas más importantes de mi vida. Venga, que hoy no tengo que llorar. Entonces, mi abuelo, tú lo veías por la calle y él tenía una cara muy seria siempre. Y parecía que estaba enfadado y luego era un cacho de pan, pero tenía un rictus muy, muy serio. Y entre las cosas que me llamaba la atención es que en esta fotografía tiene una sonrisa que no se le ven más dientes porque ya no tiene más, pero está súper sonriente y él era cariñoso, pues como los hombres de Huesca, pues lo justo, y que esté con el cogido por el hombro. Es que este señor no era cualquiera, es que esta visita no era una visita cualquiera. Entonces, por eso me llamaba la atención el no encontrar el nombre, porque yo veía que allí había una relación, un lazo que yo no estaba entendiendo y que tenía que ir más allá de una visita, que era lo que me decía mi madre, un señor amigo de tu abuelo que vino ese día a casa y luego nunca más vino. Entonces, te daba una sensación de la típica visita fortuita. ¿Qué pasaba allí? Y que luego, por casualidad, no buscando esto, aparezca el nombre unos cuantos años después, dices, ostras, bueno, pues voy a seguir mirando. Yo hubiera sido a lo mejor un pasatiempo de domingo
si no hubiera sido porque este señor estaba preparando en ese momento un congreso sobre el exilio aragonés. Como nos habíamos hecho amigos unos meses antes por otro proyecto de historia, pues en ese momento él me dice: oye, tuvo el olfato, la sensibilidad de decir, ¿serías capaz de investigar y de hacer una conferencia? Yo no había hecho una conferencia en mi vida, pero como era muy ignorante, dije, claro, y tiré para adelante. Y entre todos me ayudasteis también un poco pues, a no hacer el ridículo demasiado y a poder sacar pues, medianamente un pequeño boceto de lo que sería luego el trabajo que tenemos ahora aquí. ¿Cómo sería también esos datos que conseguimos en unos pocos meses, que al acabar la conferencia, aparte de los ánimos, porque quien me presentó en aquella conferencia fue Irene, Alberto al terminar me dijo, aquí tienes medio trabajo de fin de máster hecho, ¿por qué no te haces el máster de Historia Contemporánea? Pues claro, pues todo lo que me dice Alberto, pues lo hago, Pues esta investigación también me ha traído el ser máster en Historia Contemporánea y una cosa ha traído la otra. Y bueno, pues ha sido una cosa como natural, realmente. Y a lo largo de todo este camino, todas las dificultades y todas las cosas que yo he tenido que pagar y todas las cosas, las noches sin dormir, los desvelos, las búsquedas que hemos tenido, pues se han visto más que recompensadas con algunas experiencias muy buenas que he tenido. Pues yo recuerdo una mañana esperando en Francia a que abrieran los archivos de Nimes, en los que Fede me mandó de repente un montón de fotografías porque le había pedido unos datos y entonces él ya se puso a remover en los archivos familiares y me mandó muchas cosas. Y de repente, mientras me tomaba un croissant maravilloso, aparece la foto de mi abuelo con 15 años, pues con una dedicatoria que mi abuelo había hecho a su padre para mi querido amigo Pepito. Yo no tenía fotos de mi abuelo con 15 años, yo no había visto a mi abuelo de joven. Entonces, eso me lo paga todo. O hace poco que él también descubrió una carta que envió su abuelo a México en el año 39 desde el campo de concentración de Bram, en el que pedían asilo, pedían que les llevaran a la familia alemán a México, y cuando describían cuántas personas eran, dijo, nosotros somos una familia compuesta de padre, madre, 2 hijos y un abuelo, y nos acompañan unos parientes que son madre y 2 hijos. Esa madre y 2 hijos eran mi bisabuela y mi abuelo y mi tía Carmen. Entonces, estamos hablando de la humanidad, de una persona que está en uno de los peores momentos de su vida, en unas circunstancias horrorosas, en un campo de concentración, que se ha marchado de su país porque estaban en guerra, que se ha metido en otro país y están en guerra, que se quiere ir a México y en vez de decir salvo mi pellejo y el de mi familia, adopto a esta otra familia que están huérfanos de padre y nos vamos todos a México o no nos vamos. Pues a mí eso me lo paga todo, ¿qué quieres que te diga? El poder de lo cotidiano. Así es, que decíamos. Así es. Muy bien. Y enlazo esta introducción que nos hace Esther a su obra con el rol que va a jugar Alberto en toda esta historia. Claro, evidentemente con Agustín Alamán tocabas una de las fibras de Alberto. Alberto tiene muchas fibras, entre ellas el exilio. El exilio, de hecho, es el subtítulo de esta obra. El hombre, el artista de los 3 exilios. Y a mí me gustaría que nos contases un poquito, porque además hay una frase que a mí me ha gustado especialmente, cuando se elabora el catálogo de la primera exposición que va a hacer Agustín Alamán aquí en España. El relator de dicho catálogo lo presenta como un español del exilio. ¿Qué aporta el exilio a Agustín Alamán? ¿O es Agustín Alamán otra de las muchas puertas que se abren para conocer ese extenso territorio que es el exilio?
Bueno, pues lo primero que quiero decir es que hoy es un día muy feliz para mí, casi tanto como para Esther, ¿eh? Casi, porque es un proyecto de mucho tiempo que se ve concluido y sobre todo porque va a abrir nuevos horizontes, ¿no? La guerra civil hay que valorarla también en términos de pérdida de talento, ¿no? De talento de artistas como Agustín Alamán, pero también de gente del mundo de los oficios, herreros, sastres, ebanistas, tipógrafos. Toda esta gente también tuvo que salir al exilio. Impresores. Impresores. Entonces, yo quería comentar un par de cosas sobre el libro de Esther y plantearle alguna cuestión. A lo mejor muchos de ustedes, de vosotros, porque veo muchas caras conocidas, conocéis el libro de Geraldine Schwartz, Los amnésicos, ¿no? Los amnésicos, allí Geraldine Schwartz, a través de la historia de su familia, nos cuenta cómo se fue gestando el nazismo y cómo se produjo la desnazificación muy incompleta en la era de Adenauer, y nos cuenta cómo se hicieron al amparo del nazismo algunas grandes fortunas por parte de los Krupp, Friedrich Flick, etcétera, etcétera. Bueno, pues Esther no nos cuenta la historia de su familia, aunque en parte sí, como ha dicho, y sobre todo nos cuenta la historia de un amigo de su familia, ¿eh? En esa famosa foto, la pregunta inicial es, ¿quién es el señor de la foto? ¿No? ¿Quién es el señor de la foto? Porque quién es el señor de la foto nos ayuda a entender no solo a Agustín Alamán, sino que nos hace un recorrido para entender mejor la guerra civil, la resistencia francesa, la Segunda Guerra Mundial, los anarquistas tanto tiempo olvidados y tan importantes aquí en Huesca al principio de la guerra, ¿no? en septiembre, en octubre del 36. Y luego, cuando se hace una biografía, a mí hay una frase de José Saramago que me gusta mucho, que al hacer una biografía tienes que tomar un poco de distancia con respecto al biografiado. Dice, es como los cuadros del Museo del Prado, que se ven mejor a 4 metros de distancia, ¿verdad? Con un poquito de perspectiva. Bueno, pues yo creo que Esther ha conseguido aquí un difícil equilibrio, que es coger un poco de perspectiva, tampoco mucha, No. pero entusiasmarse con el personaje al mismo tiempo. Porque es que Esther celebra, cuando escribe, celebra la primera exposición que tiene Agustín Alamán en Toulouse, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que, aparte de que es una investigación detectivesca a partir de la foto, ¿quién es ese señor de la foto? Esa investigación detectivesca yo creo que le da tensión literaria, le da tensión literaria al libro de Esther, que se lee de maravilla, y al mismo tiempo que le da esa tensión literaria, entendemos mejor procesos más generales, como procesos, ya digo, como la resistencia francesa, por ejemplo, o las dictaduras latinoamericanas, porque el subtítulo es Los 3 exilios, pero es que este señor, Agustín Alamán, al final de su vida tiene que salir también de Uruguay, de la Suiza de América Latina, porque va a llegar la Operación Cóndor y el golpe de Estado de Bordaberry, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo la primera cuestión que te quería plantear es que a mí me parece que hemos tenido muy olvidados el tema del anarquismo, porque aquí estás recuperando a Agustín Alamán, pero me parece que este tema merecería una reflexión, sobre todo aquí en Huesca, que se han hecho cosas, por supuesto, aquí en la Diputación, en el Instituto de Estudios Altoaragoneses, pero creo que en este punto nos queda todavía terreno por recorrer. Claro, pasó que UGT, cuando volvió la democracia, enseguida recuperaron los archivos y UGT se recuperó como tal, Comisiones Obreras 3/4 de lo mismo, pero con CNT el proceso no fue exactamente igual. Eso impidió que hubiera pues un corpus, una entidad que acumulara archivos, que pudiera reorganizar cosas, que hiciera actividades en las que se hablaba de ellos como grupo, de tal manera que yo creo que en nuestra generación todo lo que hemos aprendido de anarquismo ha sido a través de la historia y siempre con una pistola de por medio. Anarquista era terrorista, un sinónimo. No hemos conocido un anarquista que no hubiera hecho algo malo. Y cuando yo de repente me acerco a esta figura, descubro que ha habido grandes figuras del anarquismo con que han hecho unos avances en pedagogía, en educación brutales, en ciencia, en medicina, que ellos desde principios del siglo XX estaban mucho más avanzados mentalmente con temas de salud, sexualidad,
alimentación, deporte, higiene, cosas que ahora mismo son obvias y que todos nosotros no lo asumimos y que ellos eran como avanzados, como ser ecologistas, cosas así. Hay una cultura… Que enlaza con lo de la vida cotidiana que decía Absolutamente, Irene. absolutamente. Y además es que ellos lo practicaban en lo que llamaban las giras, con J. En sus giras eran como unas reuniones, un fin de semana que solían estar en el campo. El nudismo, ellos practicaban el nudismo, pero como por el tomar el sol, o sea, venía derivado de la salud y todo esto. Y estamos hablando de gente practicando todo esto, pensando todo esto, desarrollando todo esto a principios del siglo XX. Claro, yo no sabía que existía todo esto y de esto hablamos aquí. O, por ejemplo, José Alamán, el padre de Agustín, perteneció al Ateneo Sindicalista de Barcelona. Era una rama dentro de los anarquistas, una rama moderada, que decía, bueno, si hacemos la revolución, vamos a hacerla bien, vamos a hacerla pensando. Los anarquistas no votan. Evidentemente son antisistema y ellos no abogan por el sistema de partidos políticos, pero sí que dijeron, si los trabajadores de la CNT, que somos millones en España, acordamos que el voto va para X, tenemos una fuerza brutal, vamos a hacer algo, porque en muchas ocasiones los anarquistas lo que promovían era la abstención, cuando podían tener un poder real. Pues esto es lo que promovía Pestaña. ¿Quién conoce ahora a Ángel Pestaña? Nadie conoce a Ángel Pestaña. Por eso este libro habla de esto, pero es que habla, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Seguro que todos pensamos que sabemos muchísimo de la Segunda Guerra Mundial. Y si yo les digo, háblenme de un desembarco de la Segunda Guerra Mundial, pues me dicen el desembarco de Normandía. Pues bien, en este libro van a aprender que hubo más desembarcos y que los Alamán estuvieron implicados en el desembarco que tuvo lugar en la zona del Mediterráneo, por la zona de Cannes. Finalmente, los aliados entraron por esa zona más de Cannes, más cercana a Italia, pero los alemanes pensaban que iba a ser por Marsella. Y fue en Marsella donde José Alamán, el padre de Agustín, estuvo a trabajos forzados haciendo búnkeres y haciendo defensas marítimas de hormigón porque preveía los nazis que iban a entrar por allí los aliados. ¿Quién nos ha contado eso? Pues no nos lo ha contado nadie. Porque nos vamos a las grandes historias, nos vamos a lo que no es cotidiano y de repente la historia nos aflora por estas historias cotidianas. Algo que además también se puede percibir en el propio formato del libro. No es una biografía al uso la que nos vamos a encontrar. No, de formato, a ver, tenéis que entender que soy periodista, entonces yo me pongo a escribir y yo escribo periodismo y aplico géneros periodísticos al relato. Entonces, es como si fuera una biografía dialogada, reportajeada, con mucho entrecomillado, porque claro, hay una suerte que tenemos y es que estamos hablando de historia del siglo XX. Hay documentos que nos cuentan la historia. Tenemos cartas, tenemos hasta el audio en cassette, grabado en una cassette, con lo cual he encontrado material que escuchamos la voz de los protagonistas. Por ejemplo, hay una conversación por carta que hemos conseguido, pues gracias un poco a estos milagros entre todos que tenemos. Fueron las cartas que envió Pepe Alamán, el hermano de Agustín, envió a un político que estaba en Uruguay para que le echara una mano con los papeles desde Uruguay. Ese político que estaba allí era un socialista, se llamaba Fernando Fernández Albor, y le mandaron unas cartas, oye, por favor, mándame este papel, ayúdanos con este papeleo, y el señor le devolvía la carta de vuelta. ¿Cómo tenemos ese diálogo? Pues porque la Biblioteca Nacional conserva el archivo personal de Fernando Fernández Albor y en ese archivo estaban las cartas que mandó Pepe Alamán. Y la respuesta de Fernández Albor la guarda la familia. Con lo cual, en el libro tenemos ese diálogo de yo te pido un papel o te pido una gestión
y tú me respondes, mira, ha sido imposible o he tenido este problema o vas a tener que volver a hacer no sé qué. Entonces, ha habido realmente momentos mágicos. O uno de los pasajes que a mí más me gustan es cuando Pepe Alamán, el hermano de Agustín, yo creo que él tenía también una visión de que estaban en un momento muy importante de su vida, cuando emprenden el viaje a Uruguay desde Francia en barco, decide hacer un diario de viaje. Se compra un cuaderno y va apuntando día 1, día 2, día 3, de tal manera que he transcrito tal cual lo que hay en ese cuaderno. Pero es que encima se llevó una cámara de fotos. Y entonces cuando habla que pasan por el estrecho de Gibraltar y ven delfines, le hace una foto a los delfines y tenemos la foto de los delfines. O la foto cuando llegan a ver el Pan de Azúcar, porque pasan primero por Río de Janeiro y Sao Paulo, antes de entrar en el Río de la Plata, justo en el mismo día en el que la Armada Argentina está derrocando a Perón, justo el mismo día. Es que parecen los Alcántara. Su familia, señores Alamán, parecen los Alcántara. Han estado en todos los hechos importantes de la historia viviendo lo cotidiano. Hombre, yo quiero... Perdona, Alberto. No, nada, no, que a mí me gustaría que hablases un poco, Esther, de la obra artística, tanto pictórica como escultórica, de Agustín Alamán. ¿Hasta qué punto esos ideales anarquistas de los que hablábamos los plasma en su obra? Porque yo me he quedado muy impresionado, que no tenía ni idea, de que la obra de Alamán pues la compran multimillonarios estadounidenses, como Malcolm Forbes, la compra el quien fuese luego presidente de Uruguay, ya en democracia, Julio María Sanguinetti, la compran artistas de Hollywood, y a pesar de todo eso, de que él tenía mucho éxito en Punta del Este, pues aquí no nos llegaba nada, no teníamos ni idea de un artista prestigiado fuera, ¿no? ¿Qué no sucederá con otros que no tuvieron tanto éxito, que no desarrollaron una carrera profesional tan exitosa? Háblanos un poquito de la obra Picknell. Bueno, pues por un lado te hablaré de lo que son también sus redes. Él al llegar a Uruguay, y gracias también a los contactos anarquistas y al grupo de anarquistas que había en ese momento en Montevideo, él conecta con Benito Milla, ya descubrirán en el libro que es una personalidad, un español que está allí, que es muy importante, y él le conecta con toda la cultura uruguaya en aquel momento. Eso le permite, eso y también pues, distintas redes sociales anarquistas y basadas también en la organización anarquista, estar en contacto con eventos, con distintas personalidades, pero estamos hablando de personalidades del tipo Sender, Benedetti, Octavio Paz, es decir, conectado con un nivel cultural de todo el continente americano increíble. Eso por un lado, y sería esa parte anarquista en la que podríamos dedicar horas, porque es muy interesante y porque esto es como un cesto de cerezas. Sacas uno y te salen 53. Por cierto, que en el libro al final hemos incluido, precisamente por eso, un pequeño diccionario de nombres, porque hay tantas personalidades interesantes que nos salen al hilo del relato, que hemos hecho como unas pequeñas reseñas de la gente que consideramos más importante, para que si alguien está interesado pueda tener algún dato más para tirar del hilo de las personas que hablamos. Y en cuanto al arte, el llegar allí y encontrarse con esta red cultural es como si le hiciera encajar en un cauce. Si él fuera lluvia o si él fuera un arroyo libre y de repente entra en un cauce. En ese cauce hay gente con una formación artística exquisita, gente con alto nivel cultural y adquisitivo que ha podido irse a formar a Europa. Es decir, se relaciona con muchísima gente de alto nivel cultural. Y esto le hace que se vayan frecuentemente a Buenos Aires a ver exposiciones, que haya una vida cultural muy, muy intensa, que hacían muchas actividades. Y en ese momento, igual que ahora, la vida artística serían sobre todo las exposiciones, el conseguir exponer en este sitio o en este otro. En aquella zona, en aquel momento, eran los concursos. Entonces, había concursos periódicamente de arte y es que en casi todos o en todos se llevaba Alamán premio. Eso le hacía estar dentro también de una esfera, hacía que, pues a lo mejor, el ganador de tal concurso
va a tener luego una exposición o una ruta de exposiciones. Y entonces, por eso, encontramos a Alamán constantemente en prensa todo el tiempo, porque cuando no había ganado un concurso era que le tocaba la exposición derivada de haber ganado el concurso o cosas así. Y esto también nos hace idea de toda la vida cultural que había detrás de un cuadro o de una exposición. Yo te iba a comentar antes que es un momento también clave. Ay, espera, que acabo de ver las portadas, que esto también es muy importante. Él con Benito Milla, que era un editor, fue también portadista. Esta es la primera edición de La tregua de Benedetti, nada menos. Y esta portada la hizo Agustín Alamán. Hizo también otra de Sender, que la tenemos aquí, la de La llave. Ese ejemplar es del Instituto de Estudios Alto Aragoneses, que la tenemos aquí en grande. Y otra obra de la que hizo la portada unos años después fue esta. Es Ciudad Caída, es un libro buenísimo de José Carmona, otro anarquista que vivía allí en Uruguay y que está súper bonita escrita. Es sobre la guerra civil en Barcelona. Es también un relato de cómo lo vivió el autor de niño. Y José Carmona eligió para la portada un cuadro ya hecho, no es que lo hicieras profeso para la portada, sino que era un cuadro de Alamán. Yo no lo he encontrado a lo largo de todos estos años, no sé dónde puede estar. Se llama Belchite este cuadro. Es como un poco Pollock y quien lo vio dice que era muy oscuro, muy negro, como con mucha materia. Y lo único que he encontrado es la foto que se hizo para la portada de este disco, de este libro. Lo he leído en varias críticas, en varios libros de arte de Uruguay, que dicen que esta era Belchite, que era la obra cumbre de Alamán. La hizo en Uruguay y que hiciera una obra que se llamaba Belchite es un poco como su particular Guernica, ¿no? Perdona que te he cortado. No. Si además va todo, al final está todo interconectado, porque yo quería hacer alusión al hilo de haber comentado anteriormente el importante rol, y aprovecho a reivindicarlo, del hermano de Pepito Alamán. Yo creo que es un referente fundamental en la construcción del patrimonio emocional. Hemos hablado del patrimonio histórico, hemos hablado del patrimonio artístico, pero también toda esta contribución de los Alamán tiene también un componente emocional básico. Y allí Pepe Alamán ejerce un papel importantísimo por su diario, sus fotografías, sus grabaciones, su acompañamiento constante. Entonces, yo creo que al final se proyecta a partir de las obras artísticas y de toda esta historia, se proyecta también ese patrimonio de las emociones, ¿no? De los sentimientos, del desarraigo que representa el exilio, del padre, de esa fragua en Uruguay que recuerda a los últimos herreros de tabernas, del padre enterrado en Francia, de la madre enterrada en Madrid, de, bueno, pues todos los recuerdos de Pepe y Agustín cuando vuelven por primera vez a Huesca. Entonces, todo eso también se deriva no solamente de las obras de Agustín Alamán, sino también de ese patrimonio emocional. Lo comentabas un poco al principio, que dices, cuando en el libro te metes como en un viaje, pero es un viaje en el que no vas solo con Agustín, es un viaje a la familia, te metes dentro de la familia directamente, no es, aunque Agustín acaba siendo el máximo exponente, por decirlo de algún modo, pero es un viaje familiar en todo momento. El hecho de cómo tuvieron que salir de Huesca, entiendo que ya se llevaban bien de antes, por supuesto, pero ya el hecho de vivir esa tragedia, de tener que salir con lo puesto mundo alante, les unió y fueron una piña durante toda su vida. Y es precisamente
eso también, ese componente de Pepe, efectivamente, hoy lo comentábamos comiendo, ¿no? De hormiguita, de guardar los documentos, de guardar las fotos, de guardar un montón de cosas. Fíjate que una de las fotos que me envió, dice, yo no sé muy bien qué es, pero te la mando porque me parece que el que está abajo es el abuelo. Esa foto está tomada en Bram, pero lo descubrimos hace poco cuando nos dimos cuenta que había sido allí donde habían estado, y es una foto hecha muy probablemente por el eminente fotógrafo Agustín Centelles, que es uno de los grandes fotógrafos de la Guerra Civil, porque resulta que Agustín Centelles era el fotógrafo oficial de Bram, y con el mismo fondo, en la misma calidad de fotografía, hay otras fotos que hemos visto en exposiciones y todo esto. Entonces, sin ese trabajo de hormiguita, de guardar y de recopilarlo todo, esto hubiera sido imposible. Y yo no sé, pero a mí me dan un papel ahora, salgo luego a tomarme un vino y lo he podido perder. Si yo me voy a 3 exilios, yo no sé cómo lo hicieron, no sé cómo lo hicieron, de verdad. O sea, porque el valor de guardar todos esos papeles, a pesar de las dificultades, a pesar de los años, a pesar de los kilómetros, y gracias a todas esas pequeñas cosas, a todos esos papeles amarillos, a todas esas fotografías, hoy podemos contar todas estas historias. Y ha habido fotografías y ha habido documentos que no sabemos ni quién son tampoco. Pero bueno, este puzzle marca un dibujo, marca un diseño, y que lo que pretende no es ser un cuadro definitivo, sino ser una piedra o una pequeña semilla en la que luego basarse para poder hacer más estudios, poder hacer más investigaciones o que la gente prosiga. Y luego hay una cosa muy importante, hoy lo estamos presentando en Huesca. Hay una parte que yo creo que a la gente de Huesca le va a gustar muchísimo, y es porque toda la primera parte se refiere a el origen de la familia, antes que naciera Agustín. Estamos hablando de que su bisabuelo era el número 2 del bandido Cucaracha, bandolero de Monegros. Y a partir de allí llegamos a hablar de la agricultura, el modelo agrario que había en aquel momento en Huesca, de muy pocos terratenientes, mucha gente que se dejaba el lomo trabajando por unos jornales míseros, y que fue la semilla precisamente del anarquismo y de que CNT tuviera tanta fuerza, tuviera tanto éxito, que hablamos de cómo se vivieron esos primeros años de la guerra aquí en Huesca, en los pueblos de los alrededores, del cerco, el sufrimiento que hubo en Angüés, que fue una absoluta barbaridad lo que pasó allí. Sus tíos fueron asesinados, fueron fusilados junto a otros 15, me parece que fueron, a primeros del año 37. Pero es que la madre, una abuelita, como era la madre de los anarquistas, cuando ya llegó el fascismo, la cogieron presa y se la llevaron a una señora de 60 años como rea peligrosa a la cárcel de Saturrarán, en el País Vasco, para aislarla de su familia, para que nadie pudiera ir a visitarla y para que no la pudieran ver. A una señora de 60 años que pasó unas penalidades horrorosas. En el libro también les hablaremos de qué era Saturrarán, que conocerán la historia de lo que había allí. Con lo cual hablamos de la represión a las mujeres, de la represión a los trabajadores que se rebelaron. Y todo eso pasaba en Huesca, o de cómo fue aquel momento de lo que llamaban la reculada, que pasó igual que pasó en Málaga, que en el momento en el que por la carretera de Barbastro todo el mundo se iba corriendo para Cataluña, estaban bombardeándoles a la gente normal y corriente, no a soldados, estaban bombardeándoles. Y luego las penalidades de la vida en Francia. Quiero que sepan que este libro se está traduciendo al francés. Me emociono. Lo están haciendo un grupo de estudiantes de español de un instituto de Francia, cuya profesora es la nieta de Martina Arnal de Angüés. Es profesora de español. Y ella les ha propuesto a su departamento, y lo han acogido con un cariño que no os podéis ni imaginar, este proyecto,
y han empezado a traducirlo al francés. Y yo se lo pedí a Camila, se lo pedí a Juana, la hija de Martín, que hoy nos acompaña, porque cuando estuve en Francia me dio muchísima rabia ver cómo los franceses no se acuerdan de nosotros en su historia, de la historia que los españoles hemos escrito por Francia. Fuimos a un pueblo que se llama Miramás, allí estuvieron los alamán trabajando en un campo de concentración de trabajo forzado. Y cuando yo iba allí y les pregunté por el camp d'internement, el campo de internamiento, me decían, aquí no ha habido de esto. Y me decían, pero como campo de concentración, y yo sí. Y me decía, no, aquí no ha habido de esto. Y claro que había habido uno con cientos de personas. Avanzando un poquito más, pasamos por el ayuntamiento y en la cerca de la puerta del ayuntamiento había unas placas en las que se recordaba a los judíos que habían estado en el campo de internamiento de allí y que habían fallecido. Y también a los indochinos, porque Indochina era colonia francesa y entonces obligaron a venir a gente de las colonias para luchar en la Segunda Guerra Mundial, pues también había una placa que le recordaba. En Miramás hay un Cartier español, en Miramás hay una asociación de españoles. Y cuando yo llamé a la asociación de españoles, no sabían nada de un campo de internamiento ni de que cientos de españoles estuvieron allí dejándose la piel para hacer explosivos con los que se hizo la Segunda Guerra Mundial. Entonces me daba mucha rabia y yo digo, tengo que llevar este libro y presentarlo en Miramás y quiero que los alumnos de la hija de Juana, de la nieta de Martín Arnal, que ellos sepan también que nosotros formamos parte de su historia y que con este libro, que parte de mi abuelo y del abuelo de Camila, como seguro que sus abuelos tienen historias que contar, es como entre todos hemos construido Europa. Y es lo que a mí me gustaría que llegara de todo esto. Y os quiero contar también una cosa al hilo de esto que hemos comentado hace un momento en la rueda de prensa que hemos dado, en la pequeña atención a medios que hemos hecho. Y es que creo que todos los que estamos aquí, y en general todos, nos podemos sentir súper orgullosos de pagar impuestos y de hacer cosas con lo público. Este libro tiene la culpa Alberto Sabio, pero tiene la culpa a todos ustedes por pagar impuestos y por tener intereses culturales. Porque este libro no hubiera sido nada, no hubiera existido si no hubiera habido un congreso del exilio que me dio una patada y que me empujó para comenzar la investigación. Que el día que comencé la investigación fue en una fosa abierta en el cementerio de las Mártires, en la que se estaban justo ese día exhumando a la familia Gallo de Angüés, a los hermanos de Martín Arnal fusilados. Imagínense comenzar una investigación así como no la voy a empezar con fuerza. Que me han ayudado con unas ayudas a la investigación a que pudiera pedirme permiso un mes en el trabajo y ese salario que no gané fue la ayuda que me dieron y que así pude vivir un mes en el que me dediqué exclusivamente a sacar adelante la investigación. Y que la impresión y el cuidadísimo esmero que tiene esta edición ha sido hecho por el Instituto de Estudios Altoaragoneses, por la Diputación que hoy nos acoge y que ha impulsado este acto. Hoy todos los de Huesca recuperamos a un altoaragonés que hace tiempo que teníamos que tener en nuestros libros, en nuestras bibliotecas, que tendríamos que haber visto exposiciones, que yo no tendría que haber hecho las conferencias, que las tendrían que haber hecho personas de historia del arte, historiadores, otro tipo de personas. Esto lo hemos hecho entre todos, que yo me lo he pasado fenomenal investigando y todo esto, fenomenal, ¿eh? Pero esto lo hemos hecho entre todos y que nos demos cuenta del valor que tiene esto. Y yo también por eso, que sepan que el Instituto de Estudios Altoaragoneses no paga a sus autores porque corre con todos los gastos de la edición. Mi pago son 25 ejemplares y prau. Pero es que es lo que tiene que ser. Es que es lo que tiene que ser.
que ustedes están pagando esta edición. Ustedes están pagando esta edición. Y han apoyado una investigación que ya se queda para nosotros y para otras generaciones y que espero que la aprovechemos entre todos. Muy bien. Pues la verdad es que después de lo que ha contado Esther queda poco que añadir, pero yo creo que lo ha contado muy bien, porque ha empezado hablando del detalle familiar, del microscopio, ¿verdad? Luego ha ido desde el microscopio, ha ido a Huesca, al cerco de Huesca, pero en el libro van a encontrar también el telescopio, no solo el microscopio, porque antes ha estado hablando de la cultura uruguaya, y ha hablado al final de su intervención de la Segunda Guerra Mundial, pero en la vida de Alemán también fue muy importante la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, emerge un mundo bipolar, ¿no? El mundo de la OTAN frente al bloque del Pacto de Varsovia, pero la confrontación militar directa era demasiado peligrosa, era demasiado disuasoria por los riesgos de poder acabar con la humanidad entera. Y entonces lo que se impone, y aquí es donde enlaza Alamán, lo que se impone es la capacidad de ser persuasivo, a través de la cultura, a través de la tecnología, a través del deporte, la competición entre los dos bloques, a través de la carrera espacial, que ahora está tan de actualidad estos días. Pues en el tema de la cultura, o sea, la cultura es un elemento de competición también. Y la cultura, para el caso de Alamán, en Uruguay, en esa Suiza de América Latina, va a ser muy importante el Congreso por la Libertad de la Cultura. Y este Congreso por la Libertad de la Cultura era un organismo que estaba financiando la CIA. Que estaba financiando la CIA, como se demostró en 1967, pero de este Congreso por la Libertad de la Cultura, Alamán también se está beneficiando a su manera, en esas exposiciones a las que se refería Esther, en algunos concursos que están patrocinados. Quiero decir que está el Incluso microscopio... en el viaje, en el patrocinio del viaje a Uruguay, puede ser que, porque está apoyado por el viaje recibe, o sea, lo paga una institución de refugiados con base en Nueva York, la fundó Einstein y en algunos momentos tuvo apoyos de la CIA, porque lo que pedían era que fueras antitotalitarista y los anarquistas per se eran antitotalitaristas porque evidentemente estaban contra el fascismo, pero también estaban contra el comunismo. Los anarquistas y los comunistas siempre se han llevado muy mal. Y entonces, pues odiaban a Stalin, odiaban a Rusia, lo mismo que odiaban al fascismo. Es que si por algo se caracterizaba el CLC, el Congreso por la Libertad de la Cultura, era por ser anticomunistas. Es decir, esto de antitotalitaristas era un poco engaño, porque cuando llegan las dictaduras militares de América Latina, bien que las van a sufragar y bien que las van a apoyar, Pero yo te quería hacer ya una última, no sé, por mi parte una última cuestión, porque a mí también me ha gustado mucho cuando vuelve Alamán a España, ¿no? Cuando vuelve en 1976, 1977, vuelve a un país muy distinto al que él había abandonado, que esta es otra tragedia del exilio, como cuando volvió Sender, que vuelve un poco desnortado, ¿verdad? Pues Alamán vuelve también. Pero como es un personaje tan atrevido, llega en 1976-77 a esa España de la transición, que era la España del destape también. Y entonces se dedica a hacer esculturas, pero esculturas, cuéntanos un poco de qué tipo, ¿cómo eran esas esculturas? Tenemos algo de imagen de la obra de los años 70, Alamán regresa a España en el año 70 y al principio lo que propone aquí lo primero son obras muy parecidas a lo que le estaba funcionando en Uruguay, sobre todo cuadros, y un poco en esa misma estética. Pero al llegar aquí ve que no le van demasiado bien. Él, por diversos contactos, da con Pablo Serrano, que le ayuda muchísimo. Saben ustedes que Pablo Serrano, él estuvo en Uruguay también exiliado. Pablo Serrano vuelve a España en el mismo momento que Agustín se va allí. Pablo Serrano vuelve en el 55, que es el año en el que Agustín se va allí, pero por contactos comunes
le dan el contacto de Pablo Serrano y cuando Agustín Alamán llega a Madrid, contacta con él y le dice, mira, aquí ahora mismo lo que está funcionando muy bien es la escultura. Si te gusta hacer escultura, ánimo y yo te presento a la fundición donde yo hago mis esculturas. Entonces, de la mano de Pablo Serrano va a la fundición de los hermanos Ponce y es allí donde también entabla una amistad que le valdrá muchísimo para sacar su trabajo cotidiano de allí hasta que fallezca en el año 96. En el año 96 murió. Él, pues eso, empieza a hacer escultura y algunas de las obras son las que hemos traído por aquí. Pues son obras de pequeño formato que se llevaban mucho en los años 70, algunas de ellas eran incluso como un regalo de prestigio pues entre directivos de grandes empresas o cosas así. Y lo que decía Alberto es que llega los años de la democracia y encontramos dos cosas. Pues eso, por un lado, hay desde luego mucha inspiración en Pablo Serrano en lo que se llamaba la unidad yunta, ¿no? de algo cóncavo dentro de algo convexo, ¿no? Que tiene más o menos la misma forma, evidentemente, como el cuerpo humano. Pues eso, es que muchas veces, hoy lo comentábamos también comiendo, yo abría una roca, lo que parecía una roca, y era un hombre con un pene que encajaba en un agujerito de un cuerpo de mujer. O una manzana que tú la abrías y había un cuerpo de hombre y otro de mujer. O una columna inserta en un agujero. Bueno, adaptarse al medio que había entonces. Efectivamente, pues sí, pues bueno, estamos en un nuevo momento y el destape llega a absolutamente todo. Pero luego también, por ejemplo, trabaja para el Partido Socialista. Hace unas esculturas con la mano y la rosa, hace unos llaveritos de plástico, primero unos metálicos y luego unos llaveritos también con la forma del logotipo del PSOE. Y él en aquel momento también se relaciona con la crème de la izquierda española, con Gades, con Marisol, porque abrieron un bar muy famoso en Madrid que se llamaba Gades y que estaba a la vuelta de la esquina de su estudio en Madrid, en la calle Almirante. Con lo cual, vemos, nos podemos hacer una idea de cómo vivió él también ese momento de la transición en España. Muy bien. Yo creo que podríamos ir ya yendo hacia el final de... Yo una cosa solo, me gustaría hablarles de la portada porque... Se me ha leído el pensamiento. Ah, vale, pues Aquí la amiga perdona, es que pensaba verdad, que ya despedías, estos perdón. Esto de ser amiga lo que tiene es que nos leemos el pensamiento. No, yo quería precisamente ir en esa dirección. Primero, manifestar que para el Instituto de Estudios Alto Aragoneses es una satisfacción hacer que Alamán haya vuelto a casa, porque ahora ya es un alto aragonés dentro de esa colección y lo hemos intentado hacer con todo el cariño del mundo, pero nos gustaría que nos contaras por qué esta portada tan sugerente, tan artística, tan... Bueno, yo voy a trasladar la explicación de su autora, porque no fue idea mía, sino de su genial autora, que es la diseñadora gráfica de Huesca, Marta Ester. Es una portada maravillosa, hecha según su idea, su inspiración, en la que vemos pues eso, la cultura, el arte representado en ese pincel rojo, como no podía ser de otra manera, y en cuyo mástil tiene 3 casas, tiene 3 exilios, 3 lugares en los que vivir, unos pájaros que vuelan libres y que solo hay uno que está un poquito asentado. Esos pájaros, además, no son unos pájaros cualquiera, sino que se eligió unas especies en concreto. La que está sobre la casita, sobre el tejado, es un ave de Uruguay. La que está azul volando más alto es un ave que está en el entorno del trópico, en la zona de Cabo Verde, que por allí es por donde pasó la ruta hacia Uruguay. Y la blanca es una que está en las zonas de humedales de Francia, es un ave francesa. Es sin duda una portada que nos habla de cultura, de libertad y de esperanza.
A mí me parece una portada preciosa, que da unas sensaciones buenísimas al verla. Y me gustaría destacar no solo el trabajo de Marta Ester, a quien admiro profundamente y que me encanta esta portada, sino también luego cuando puedan ojear el libro, todo lo que es el trabajo interior de fotografías. Siempre esta colección en concreto adjunta siempre un grueso álbum de fotografías al final y están muy, muy cuidadas de calidad. Se ha trabajado muchísimo para escanearlas bien en una altísima calidad para poder dar lo mejor y poder ver bien las obras, porque en este caso ya no es solo los documentos gráficos que también pueden ser importantes o las fotografías de la familia, sino conocer las obras, porque esto puede interesarle a historiadores del arte, a gente del mundo del arte o interesado en hacer exposiciones. Eso, el libro incluye este álbum de fotografías que quiero que valoren el trabajo que lleva detrás. Lleva también, como les comentaba, ese glosario de nombres para que nos demos cuenta de esa tupida red de personas que todavía no conocemos, que todavía están por sacar del olvido y cuántas más no habrá que ni sabemos quiénes son, que están por allí. Y lleva también una cronología que ayuda para hacernos un esquema de cómo es linealmente, cómo fue linealmente la vida de Agustín Alamán. Entonces, yo ahora les pido que me lo compren, por favor. Me lo tienen que comprar, pero para ustedes y para sus 50 mejores amigos. O sea, sus 50 mejores amigos necesitan esto, porque es que ahora lo que necesitamos es evangelizar. O sea, tenemos que dar a conocer a este señor. Los de Huesca somos muy de Huesca. ¿Y cómo hablamos de nuestra pastelería? ¿Cómo hablamos de nuestro vino? ¿Cómo hablamos de nuestro Pirineo? Las cosas buenas presumimos. Tabernas de Lisuela es el nuevo Fuendetodos. Ellos tienen a Goya, nosotros tabernas tiene Agustín Alamán. Tabernas tiene Agustín Alamán. Entonces, espero que disfruten mucho del libro. Espero no haber sido una rollera. Es mi primer libro. Ya me pueden decir, para ir un poco mejorando, tener un poco de feedback, esas cositas. Yo de verdad que tengo muy buen carácter y voy a escucharlo todo con respeto, por favor, con respeto. Muy bien, Sí, haters no. Hala, pues. Y otra cosa, que lo firmas. Que voy a ponerme allí a firmar. También son las primeras veces que firmo, estoy un poco nerviosa. Antes he llorado un poco y todo. Es que hay mucha gente que es muy importante. Es muy importante que las estoy viendo aquí. Sois gente que habéis conectado conmigo en algún momento de mi vida, por el trabajo, por amistades. Es muy importante este día para mí. Y eso, estoy un poco nerviosa. Entonces puede ser que se me crucen los nombres. Os pido que me digáis a quién se lo dedico, porque hoy puedo llamaros de otra manera, puedo bautizaros de otra manera. Entonces, sí, lo digo por eso, porque, por favor, decidme a quién se lo dedico, ¿vale? Y que muchísimas gracias por toda esta respuesta. Muchísimas gracias. Genial. Madre mía. Ay.